Relatos del lado oscuro. Presenta El fantasma de Janet. Adaptación del relato original de Robert Louis Stevenson. El reverendo Murdoch Soulis era un ministro de la parroquia de Bolwery. Era un hombre viejo, de rostro severo y frío. Su mirada inquieta y asustada parecía estar contemplando los terrores de la eternidad. Los jóvenes que se preparaban con él para hacer la primera comunión se quedaban asustados por su modo de hablar. Todos los domingos repetía un sermón sobre el horror y la crueldad del infierno. Los niños sufrían convulsiones de miedo y los viejos se mostraban atemorizados. El ministro había llegado al pueblo hacía 50 años. Era muy culto y educado, pero sin la menor experiencia en materia de religión. La gente desconfiaba de su juventud. Algunas personas le contrataron a la anciana Janet McClure para que le cocinara. Pero muchas mujeres no estaban de acuerdo, pues Janet era muy mal vista por haber tenido un hijo del que nadie sabía quién era el padre. Así que comenzaron los chismes sobre ella. Janet, que generalmente era tranquila, se enfureció y hablaba indecentemente de los habitantes de Bolwery. Una tarde, las mujeres la amarraron, le quitaron la falda y la llevaron al río para tirarla y averiguar si era o no bruja, si flotaba o se hundía. Mujeres, les ordeno en nombre de Dios que la dejen en paz. ¡Sálveme! ¡Sálveme, por favor! Esta mujer tiene 30 años sin comulgar. Tiene tratos con el demonio, reverendo Soulis. Levántate, mujer. Dime, ¿es cierto eso? ¡Claro que no, señor ministro! Aparte de lo del niño, he sido una mujer decente toda mi vida. ¿Denunciarás en nombre de Dios y ante mí al diablo y a todas sus obras? Janet hizo una mueca que asustó a todas, pero al final alzó la mano y renunció al diablo. Vamos. Váyanse a sus casas, señoras. Janet, venga conmigo. Apóyese en mi brazo. Aquella noche se rezó más que de costumbre, y al amanecer había tanto miedo sobre Bolwery que nadie salió de su casa, porque allí estaba Janet, bajando por el pueblo. Janet o algo parecido, nadie podría decirlo, con el cuello torcido y la cabeza ladeada, como el cadáver de un ahorcado y con la expresión de un muerto desenterrado. Relatos del lado oscuro. No, reverendo. Esa mujer no es Janet. Solo balbucea y rechina los dientes. Es un fantasma cubierto de carne. La Janet que nosotros conocimos está sepultada en el infierno. No hables así, mujer. Han sido muy crueles con ella. Le ocasionaron un derrame cerebral. Tendré que llevarla a vivir conmigo. Pasó el tiempo. El ministro seguía escribiendo hasta tarde, y Janet iba y venía por todas partes sin hablar con nadie. A finales de julio hizo un calor insoportable. El reverendo Soulis no podía dormir ni comer. Deambulaba por los campos como un poseído. Un día, en el cementerio donde acostumbraba meditar sus sermones, el ministro vio a 7 cuervos volando en círculo. Siguió caminando y se encontró a un hombre alto y negro sentado sobre una tumba. El reverendo conocía la creencia escocesa de que el diablo se presentaba con esa apariencia.
y a pesar del calor, comenzó a sentir frío. Disculpe, ¿es usted de otro lugar? Sin decir nada, el hombre negro se levantó, saltó el muro y corrió hacia la rectoría. El ministro lo siguió a gran velocidad, pero al llegar al sendero no había nadie. Revisó el jardín, entró a la casa y no halló rastro del aparecido. Solo estaba Janet, con su cuello torcido y nada alegre de ver al ministro. Janet, ¿has visto un hombre negro? ¿Un hombre negro? ¡Qué espanto! No hay ninguno en Walbury. El ministro se fue a su despacho, pensó en todo lo que había ocurrido, llegó a sentir la presencia del hombre negro a su lado. Se asomó a la ventana para tranquilizarse y vio a Janet de espaldas cocinando. Ella se dio la media vuelta y entonces comprendió por qué la gente decía que hacía tiempo que estaba muerta. Janet cantaba con su cara deforme, pero nadie hubiera podido entender lo que decía. El reverendo Sulis sintió que el asco se le enroscaba en los huesos, pero se torturaba entre el rechazo que sentía al verla y la piedad de ayudar a esa vieja enferma y necesitada. Rezó por el alma de los dos y fue a acostarse. La inolvidable y calurosa noche del 17 de agosto de 1712, el ministro se revolvía en su cama. Escuchaba los sonidos de la noche y veía fuegos fatuos en la habitación. Se sentía enfermo. Por fin, en un momento de lucidez, el reverendo Sulis se sentó en su cama y reflexionó sobre la relación entre el hombre negro y Janet. Alguno de ellos, o ambos, eran espectros. Y justo en aquel momento hubo un alboroto en la habitación de Janet. El ministro encendió una vela y fue al cuarto de Janet. No se escuchaba nada y solo se veían las sombras que bailaban junto a la vela. De repente, el ministro sintió que se le paralizaba el corazón. Un soplo helado le recorrió la espalda. Janet estaba colgada de un clavo, la cabeza sobre el hombro, los ojos le saltaban de las órbitas, la lengua le salía de la boca y tenía los talones a medio metro del suelo. ¡Dios nos perdone a todos! ¡Janet está muerta! Se acercó al cadáver y se puso a temblar fuertemente, ya que por alguna artimaña que nadie podía explicar, la mujer colgaba de un simple clavo y de un miserable hilo de coser. El reverendo Sully salió. Estaba bañado en sudor frío. Se quedó inmóvil en la escalera, tal vez 1 hora, quizá 2, hasta que escuchó ruido en la habitación cerrada de Janet. Subió 2 escalones y vio la puerta abierta. Le pareció como si el cadáver estuviera mirando por encima del barandal hacia donde él se encontraba. Tomó la vela y salió de la rectoría. La noche era negra. A lo lejos se escuchaban esos pasos inhumanos bajando la escalera. La llama de la vela tembló. Ahí estaba el cadáver de Janet, que caminaba hacia él. Parecía como si Janet quisiera hablar, pero le faltaran las palabras. Entonces alzó el brazo izquierdo. La vela se apagó, los sauces gimieron. El ministro supo que había llegado el final. Relatos del lado oscuro. ¡Bruja! ¡Hechicera! ¡Demonio! Por el poder de Dios te ordeno que te vayas. Si estás muerta, a la tumba. Y si estás condenada, al infierno. Y en aquel momento, la propia mano del Señor golpeó desde los cielos aquel horror.
El viejo cadáver reseco de la hechicera, durante tanto tiempo mantenido fuera de la tumba y movido incansablemente por demonios, se derrumbó como un montón de azufre y cayó en cenizas sobre el suelo. El reverendo Sulis bajó al pueblo gritando: Al día siguiente se vio al hombre negro junto al puente, luego por la taberna y al final andando a toda prisa por las colinas. Es difícil dudar que fue él quien habitó durante tanto tiempo el cuerpo de Janet. Esta fue una dura prueba para el ministro Sulis. Durante muchos días estuvo delirando en cama y desde entonces ha sido el hombre que ahora se conoce. El fantasma de Janet, Robert Louis Stevenson. El nombre original del relato que hoy escuchamos es Drowned Janet, traducido como Janet Torcida, escrito por el escocés Robert Louis Stevenson en 1881 y publicado en 1887 en la antología de Merry Men and Other Tales and Fables. Las ediciones en español suelen traducir este relato como Janet Cuello Torcido o como El fantasma de Janet. Pero la palabra drowned es un vocablo escocés que significa tanto torcido como perverso o contrario a lo normal. Janet Torcida se considera uno de los mejores relatos de Stevenson. Stevenson fue hijo de un ingeniero, se licenció en Derecho en la Universidad de Edimburgo, aunque nunca ejerció. En busca de un clima favorable para sus delicados pulmones, viajó continuamente y sus primeros libros son descripciones de algunos de estos viajes. En California conoció a Fanny Osborne, una dama estadounidense divorciada y 10 años mayor que él, con quien contrajo matrimonio. Stevenson se dio a conocer como novelista con La Isla del Tesoro, pero sus novelas más populares fueron La Flecha Negra y Raptado, así como su relato El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Stevenson fue muy apreciado en su tiempo y siguió siéndolo después de su muerte. Reivindicó el relato clásico de aventuras, en el que el carácter de los personajes se dibuja en la acción. Janet Torcida presenta una historia de brujería y posesión. Hoy en día, se cree que dos elementos constituyen la posesión: la presencia del demonio en el cuerpo de la persona posesa y el imperio que ejerce sobre el cuerpo. Pueden distinguirse en las personas posesas dos estados diferentes, el de la crisis y el de la calma. La crisis es a manera de acceso violento, en el que el demonio manifiesta su imperio, produciendo una agitación febril que se manifiesta en contorsiones, gritos, insultos y blasfemias. La gente pierde el conocimiento de lo que pasa, de lo que dijo o hizo el demonio por medio de ella. En la calma, el demonio manifiesta su presencia por una especie de enfermedad crónica que desconcierta a la medicina. Según el ritual romano católico, 3 son las señales principales para conocer la posesión diabólica: el hablar en lenguas no sabidas, la revelación de cosas ocultas y el uso de fuerzas superiores notablemente a las naturales del sujeto, tales como la levitación. El caso de posesión más extraordinario fue el de Jane de Belciel, Sor Jane des Angles, superiora de las Ursulinas de Loudun, acusada de gran libertinaje y orgullo, pues quiso nombrar prior del convento a Urbain Grandier, cura amante de la mayoría de las mujeres de Loudun, y autor de un tratado contra el celibato eclesiástico. Grandier rehusó y Sor Jane cayó entonces en grave depresión, sufriendo alucinaciones en las que la acariciaba Grandier, sintiéndose poseída por 7 demonios. Entre ellos, Leviatán la incitaba al orgullo, Balaam la hacía reír constantemente, y Zacarón la empujaba a la impudicia, y Asmodeo era el más activo.
La exorcizaron, pero no fueron capaces de expulsar sus demonios, ni con lavativas de agua bendita. Todas las religiosas se contagiaron de la superiora, se sintieron perseguidas por Grandier y atormentadas por los diablos. El comisario real Laubardemont acusó a Grandier de ser contrario al cardenal Richelieu. Grandier negó los pactos demoníacos de que era acusado, pero aún así fue condenado a muerte el 18 de agosto de 1634 y ejecutado el mismo día. No confesó ni cuando le rompieron las piernas. Los exorcistas encendieron la hoguera en la que fue quemado vivo, y un mes después Lactance, uno de los 6 exorcistas involucrados, murió preso de una crisis de locura, en la que gritaba no ser responsable de la suerte de Grandier. Al año siguiente se volvió loco también el padre Tranquille. Igual suerte corrió el cirujano Manure, que agonizó delirando a causa de congestión cerebral. A los 5 meses de muerto Grandier, Sor Jane declaró estar embarazada. Un médico constató el embarazo por ausencia de la regla, náuseas, hinchazón del vientre e incluso secreción de leche. Este embarazo desapareció con vómito de sangre tras el oportuno exorcismo, pues al parecer fue timpanitis abdominal, es decir, parálisis de las fibras musculares del intestino. Los religiosos que la exorcizaron perdieron la razón. Después se encargó de exorcizarla el padre Jean-Joseph Surin, de 34 años, endeble, angustiado y propenso a jaquecas. Sor Jane sentía tentaciones infames cuando se le acercaba el exorcista, que intentó expulsar primero a Isacarón, el demonio que le provocaba obsesiones sexuales, atándola a una mesa. Las sesiones de exorcismo duraban hasta 3 horas, durante las que la superiora aullaba como bestia infernal. Isacarón, en vez de irse de la poseída, atacó al padre Surin, quien sintió retorcerse alrededor de su cuerpo una serpiente invisible que lo cubrió de mordeduras. Desde entonces el padre pasó más de un año luchando contra sus propias obsesiones sexuales, con náuseas, opresiones y reacciones psicosomáticas. En cuanto se ponía a exorcizar a Sor Jane, caía al suelo revolcándose y gritando, o se quedaba paralizado. Por fin Isacarón salió del cuerpo de Sor Jane durante exorcismo público. Se apaciguó la religiosa, pero el demonio entró en el padre Surin, que cayó a tierra con convulsiones. Los otros exorcistas le conjuraron, y el demonio volvió al cuerpo de la superiora. El padre Surin confesó que poseía 2 almas, ambas obsesionadas, que le producían alegría y furor. Desesperado por no poder exorcizar a Sor Jane, hizo que la abofetearan unos pobres, que la azotara la cocinera y que se colocara desnuda ante él para disciplinarse ella misma. Los superiores de Surin intentaron apartarle entonces del caso, pero Sor Jane, para retenerlo, dijo que Balaam abandonaría su cuerpo. Luego fue Leviatán el que le marcaba y borraba cruces sangrientas en la frente. Isacarón la abandonó en 1636, dejando impresa la palabra María en la mano izquierda de la religiosa, que es por donde salió. El padre Surin fue el más grande teórico de la posesión en Francia, pues después de liberar a Sor Jane de Behemoth, último demonio que la poseía, regresó a Burdeos, siempre obsesionado con Isacarón y teniendo intentos de suicidio durante 8 años. Un día, por la ventana de un 3er piso, se lanzó y se partió el fémur. Tuvo visiones como ver las palabras amor puro escritas en el cielo. También sufrió ataques de afasia, parálisis histérica y estuvo varios años postrado en cama sin moverse ni comer. Pero pudo dictar sus libros Catecismo Espiritual, Diálogos Espirituales y el relato de sus propios sufrimientos. Sor Jane murió tras una enfermedad en la que le administraron la extrema unción por considerarla moribunda, pero de la que se curó al día siguiente. Y su camisón se consideró milagroso para las embarazadas. Ana de Austria, al 9º mes de embarazo, pidió que se lo prestasen. Se vistió con él y unas horas después dio a luz a Luis XIV. Como bajo su reinado, el de Luis XIV, se inventaron las misas negras, dicen que no es de extrañar que naciera de quien vistió el camisón de una posesa, que envió a un inocente a la hoguera y volvió locos a varios exorcistas. Sor Jane murió en 1665 y su cabeza fue guardada en un relicario por las Ursulinas de Loudun.
para poder ser expuesta a veneración pública. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.